Ahí vamos. Bueno, acá estamos. 10º encuentro de Deleuze y Guattari, Conexiones Maquínicas 2. Mi nombre es Juan Manuel Spinelli, creo que ya me conocen. Pero bueno, aquí estamos con un invitado de lujo, Domenico Ungur. ¿Cómo estás, Domenico? Encantado de tenerte con nosotros para la conferencia de hoy. Hola, mucho gusto por invitarme. Me alegro mucho por estar acá con ustedes. Igualmente nosotros, gracias también a la Universidad de Morón, que hace posible este espacio ya desde hace más de un año, que va creciendo, que se va enriqueciendo y bueno, y que va generando una zona, un lugar de encuentro entre muchas y muchos pensadores, también, bueno, personas que están trabajando desde su lugar, desde su punto desde su sitio para transformar un poquitito esta realidad que a veces es muy dura, muy difícil, y creo que eso te da un marco, Domenico, para tu charla de hoy, que va a ser sobre esquizoanálisis y postmarxismo, nada menos, un tema súper interesante que te agradezco mucho que hayas traído a este ciclo de conferencias. Bueno, te presento brevemente, Domenico, así ya la palabra es toda tuya. Bueno, Domenico Ungur, Universidad Federal de Goiás, psicólogo, maestro y doctor en psicología social por la Universidad de San Pablo, con estancia doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y postdoctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, ambas, por supuesto, de España. Es miembro del Instituto Gregorio Barenblit y autor del libro Esquizoanálisis, Política y Psicología, publicado en Buenos Aires por La Docta Ignorancia en 2022. Bueno, Domenico, si quieres agregar algo más, adelante, bueno, pero la palabra ya es absolutamente tuya. Te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Yo voy a hablar así como una hora de presentación, pero ustedes pueden hacer preguntas, no hay problema ningún. Y yo quise trabajar este tema de esquizoanálisis y postmarxismo, esquizoanálisis como postmarxismo, debido a algunas provocaciones que recibo en mi vida, en mi vida como alguien que trabaja, que estudia con esquizoanálisis. Y una de las provocaciones es que la gente, principalmente los marxistas, a ellos les gusta llamarnos de posmodernos. Ustedes, esquizoanalistas, son posmodernos, y como son posmodernos, esto es una mala teoría. Pero esto ya es un primer problema porque Deleuze y Guattari hacen una crítica al postmodernismo y ellos no se sienten dentro de esta corriente que es muy híbrida de pensadores y etc. Y la segunda provocación fue cuando yo estaba en Buenos Aires, creo que un par de semanas, un mes antes de las elecciones de Milei, y hicimos un evento que el nombre era algo como psicopolítica, que hicimos con Emiliano Exposto y Martín Rambretó, en que discutíamos del escenario psicopolítico de América del Sur y principalmente de Argentina, porque había este peligro que fue actualizado, que fue la victoria de Milei. Entonces, mientras estábamos cambiando los libros, regalé a Emiliano Exposto mi libro y él me regaló este excelente libro que las máquinas políticas, no, las máquinas psíquicas, y él hace una provocación para mí, que él quiere por un esquizoanálisis que se articule a la lucha de clases. Entonces, me quedé pensando un poco eso y trabajé en esta presentación que fue publicada en Brasil con un otro nombre que en portugués, Distopía y Utopía Activa, la política revolucionaria del esquizoanálisis, pero vengo retrabajando y por eso que quise presentar para ustedes esta relación. ¿Cuál es la relación del esquizoanálisis con el marxismo? Y claro, primero nosotros tenemos que pensar que
estamos en un momento de crisis social, crisis política, crisis económica, y nosotros tenemos que dejar la vanidad al lado, olvidar de la vanidad, porque muchas veces en la universidad todos nosotros queremos estar correcto, y si estamos correctos, los otros están equivocados. Y a veces nosotros del esquizoanálisis criticamos a los marxistas, no estudiamos el marxismo, o entonces ellos no nos estudian y solo nos critican, como postmodernismo, por ejemplo. Entonces, en este cuadro tan terrible que estamos viviendo, tenemos que pensar y practicar nuestras teorías como armas, como una caja de herramientas para provocar cambios sociales, para que nosotros no quedemos en el extremismo de derecha, en las guerras, que estamos en el escenario de las guerras, en las crisis ambientales, y que logremos, sí, con nuestras teorías, nuestras herramientas, cambiar el estado de cosas. Y obviamente es con la articulación entre campos distintos, y por eso que pienso que el marxismo es muy rico para nosotros, para nuestra politización, y también para pensarnos algunos proyectos políticos, pero es claro que el psicoanálisis es un poco distinto del marxismo, pero obviamente tiene diálogos. Entonces tuve una reflexión pensando un poco, ¿será que el esquizoanálisis sería como una tercera ola del marxismo? ¿Será que el esquizoanálisis sería un tercero momento de la teoría crítica? Entonces, si tenemos el primer momento de la teoría crítica con Marx y Engels, que hacen un análisis material de las relaciones de fuerza de la sociedad, tomando la conciencia y la enajenación, la alienación como categorías de análisis. Si tenemos este primer momento. En el segundo momento tenemos la Escuela de Frankfurt, cuando Max Horkheimer y Theodor Adorno, ellos perciben que una crítica a la alienación no es suficiente para comprender por qué los sindicatos de trabajadores están en una adhesión al nazifascismo en el comienzo de la década de 30. Entonces, Adorno y Horkheimer comprende que la crítica a la ideología no es suficiente para entender la adhesión al fascismo, y ellos empiezan a estudiar el psicoanálisis. Entonces, ellos tienen este estudio sobre el inconsciente, sobre la sublimación, sobre la represión, sobre la sexualidad, como una otra herramienta para comprender el fascismo. Entonces, este sería el segundo momento de la teoría crítica, con Adorno y Horkheimer. Entonces, mi pregunta, ¿será que podemos comprender la obra de Deleuze y Guattari, en que trabajan con otras categorías, con el capitalismo, la esquizofrenia, pensando los objetos parciales, los objetos cindidos, los flujos esquizos, la esquicia? ¿Será que no sería un tercer momento de la teoría crítica? Entonces, esta es la pregunta que quiero mantener en toda la presentación y que podemos discutir entre nosotros en el final. Entonces, para pensar esta relación entre esquizoanálisis y marxismo, yo hice una buena revisión teórica en que leí toda la obra de Deleuze y Guattari, y también de algunos comentadores, principalmente los comentadores de la autonomía italiana, de la autonomía operaria, como Antonio Negri, Mauricio Lazzarato, Paolo Virno. Y es claro que Lazzarato es más deleuziano que marxista, pero es marxista también, y que Antonio Negri creo que es un poco más marxista que Deleuze-Guattariano. Y lo que es muy interesante es que en Brasil nosotros no tenemos tantas articulaciones entre marxismo y psicoanálisis, pero en la literatura estadounidense tenemos, sí. Entonces cito algunos libros como de Nicholas Thoburn, que él tiene un libro llamado Deleuze, Politics and Marx, el libro de Thomas Nail, que discute Returning to Revolution, Deleuze and the Zapatism, en el otro libro de Guilherme Silbertin Blanc, que es Deleuze and Guattari on Marx, something like that, algo como eso, el título del libro. Entonces, ve que en la literatura estadounidense hay intentos mayores de articulación entre marxismo y
esquizoanálisis. Y tanto en el estudio teórico sobre las posibles convergencias y diferencias entre esquizoanálisis y marxismo, es claro que nosotros obviamente vemos que el esquizoanálisis no es un marxismo, pero tiene muchos referentes teóricos sobre el marxismo, pero los 4 puntos principales que quiero trabajar con ustedes, de que está en este artículo en portugués, son estas convergencias. Entonces, tanto en el marxismo como en el esquizoanálisis, veremos la lucha contra el capital. Segundo, la lucha contra el poder. Tercero, hay algo que podemos llamar de la lucha de clases multiplicitada. No multiplicada, multiplicitada, una multiplicitación y no una multiplicación. Entonces, es algo distinto. Y el cuarto punto es el cambio, el tránsito de la revolución a los devenires revolucionarios. Entonces, en mi presentación iré a discutir estos 4 puntos. Y si algo se queda todavía en duda, ustedes pueden interrumpirme y preguntar. No hay problema ninguno. Bueno, entonces, la lucha contra el capital. Todos ustedes ya leyeron Antiédipo y recuerdan que ellos traen una propuesta muy interesante para pensar los cambios de fuerzas sociales, que es la tríada salvajes, bárbaros, civilizados. Salvajes, bárbaros y civilizados, en que ellos, de cierta manera, van a llamar en este momento como el cuerpo lleno de la sociedad, el cuerpo lleno que es como si fuese este agenciamiento, esta máquina abstracta, que tendrá estos 3 tipos de funcionamiento más predominantes. Pero después, es claro, 14 años después, cuando Deleuze trabaja el curso sobre Foucault, entonces esto vamos a ver mucho en los libros de sus clases por Cactus Editorial, Deleuze no va a hablar más de cuerpo lleno de la sociedad y hablará de un tema muchísimo más interesante, que es de los diagramas sociales, los diagramas de fuerzas sociales. E incluso es muy interesante también porque él va a criticar esta tríada de los salvajes, bárbaros y civilizados, y que si ustedes leen el libro de Guattari sobre los escritos del Antiédipo, verán que Guattari propone otro tipo de otros diagramas, otros cuerpos llenos. Entonces, hay, por ejemplo, las sociedades urstáticas que Guattari propone, que es muy interesante ver estos cambios y como que hay un cambio en el pensamiento de Deleuze que siempre se desarrolla. Pero que es importante para nosotros, yo no voy a hablar de los salvajes y de los bárbaros, que sería la máquina territorial primitiva, la formación imperial despótica y después la máquina capitalista, pero lo importante para tenernos en mente es que en los 2 primeros momentos hay el primado de la codificación. Entonces, en la máquina territorial primitiva, lo que es importante es la inscripción del flujo, la producción del signo. Entonces, las marcas, tatuajes, escarificaciones en la piel de un componente de la tribu es una forma de producción del signo, producción del símbolo. Entonces, hay una codificación. Ya en la formación despótica imperial, Deleuze y Guattari van a decir que no es más la inscripción del signo, pero la sobrecodificación de los flujos sociales. En el caso, hay el cambio, la descodificación del código existente para sobrecodificación del código del dominante. En el caso, por ejemplo, los grandes imperios. Lo que es el imperialismo, sino la sobrecodificación de los flujos sociales. Por ejemplo, la población de Argentina, los indígenas de Argentina que tienen que hablar el lenguaje de los colonizadores, de los españoles, el castellano. Es un proceso de descodificación y sobrecodificación. Pero entonces, esta figura de la izquierda es solo un poco mostrar cómo que funciona este proceso de codificación, que la codificación no es una totalización de las multiplicidades,
pero funciona más como una especie de curva integral de la matemática. Entonces, esta curva integral, en vez de totalizar las singularidades dispersas, esta curva integral va a crear un régimen de vecindad, que intentará integrar estas diferencias que están dispersas. Pero este es un poco sí, una figura posible para apreciar los regímenes de codificación. Pero cuando el capitalismo llega, el PL, pues 72, sería este tercero funcionamiento, que es muy interesante. Entonces, Deleuze y Guattari van a pensar el capitalismo no solo en el ámbito de la economía, de la política, pero van a pensar el capitalismo como una máquina abstracta que va a actualizarse en distintos campos. Entonces, una máquina abstracta que puede actualizarse en la arquitectura, en el cuerpo, en la subjetividad, en los agenciamientos deseantes. Entonces, ellos van a llamar a esta máquina abstracta de axiomática del capital. Y la axiomática del capital no funcionará más por la codificación del flujo, sino por la descodificación por dos movimientos. Primero, la descodificación de los flujos sociales codificados y segundo, la axiomatización de los flujos sociales descodificados en un modo de funcionamiento, pero no por un nuevo código, pero un modo de funcionamiento. Este modo de funcionamiento sería esta axiomática, que es una máxima, es como si fuese una ecuación donde no se importa qué elementos están en juego, pero es una ecuación que está calcada en la aceleración de la producción del objeto cualquiera. Entonces, hay una aceleración de la producción del objeto cualquiera que no importa qué elemento que está en la ecuación. Por eso que esta figura de la derecha, como si axiomática del capital actualizase el movimiento de rotación de este engranaje, ese movimiento de rotación que va descodificando los códigos instituidos, pero estos códigos, ellos no se... esta descodificación no creará flujos libres, pero flujos dentro de un cono que se refiere a esta aceleración de la producción. Entonces, es muy interesante por eso que nosotros vemos la actualización de esta máquina abstracta en muchos campos. Por ejemplo, en la arquitectura de las grandes ciudades veremos que hay una destrucción del arte colonial, la creación de grandes rascacielos de vidrio, de metal, que parecen todos iguales, parece que vienen de otro planeta, y que es un poco como consigo juntar más gente para trabajar al mismo tiempo en el menor sitio posible. Entonces, hay una arquitectura neoliberal, seguro que sí. Y también vemos que hay toda una producción, lo que decimos sobre un capitalismo académico. Entonces, mismo nosotros que tenemos una crítica a la derecha, una crítica al capital, muchas veces nosotros actualizamos este capitalismo académico en un gran número de producción de artículos, capítulos y etcétera. Y nosotros nunca nos quedamos felices, siempre tenemos que producir más y más. Tenemos un artículo, tenemos que hacer otro libro, y etcétera. Y siempre tenemos que acelerar esta producción al máximo. Podemos pensar en el ámbito del agenciamiento de la sexualidad. Entonces, por un lado, el amor libre, el poliamor, puede parecer que es un progreso, una autonomización del deseo, pero muchas veces el amor libre, el poliamor también puede ser la actualización de la axiomática del capital en el ámbito de la conjugalidad, que tenemos que tener el número más grande de parejas posibles. Entonces, es muy interesante que va a resultarse así una subjetividad capitalista, un deseo agenciado de modo capitalista, que lo que importa siempre es esta aceleración del objeto cualquiera. Y el ejemplo que para mí es lo más divertido es que el ejemplo del ocio, del turismo, de las vacaciones, de los días festivos. Los días festivos es para disfrutar, quedarnos tranquilos, etcétera, pero lo que vemos ahora es que hay todo un turismo neoliberalizado también. Entonces, si vamos a
a Machu Picchu, por ejemplo, con la neoliberalización del turismo, tenemos que ver el máximo de cosas en el menor tiempo posible. Entonces, aquí en Brasil tenemos muchas cascadas. Entonces, cascadas es un sitio para relajar todo, pero nosotros tenemos que viajar y ver 4 cascadas en el mismo día. Entonces, hay toda esta capitalización de la vida, de los hábitos, que muchas veces nosotros reproducimos y no percebemos. Y por eso, el intelectual liberal, los ejecutivos de las empresas van a decir que el capitalismo es el sitio de la libertad, podemos hacer cosas, pero si hay una libertad, es la libertad de trabajar más o trabajar más aún. Entonces, es un modo de control muy sórdido, porque es como si los mecanismos de dominación se quedasen invisibilizados. Y es claro, Deleuze y Guattari, ellos piensan el capitalismo, este proceso de descodificación, sobre la obra de Marx, pero traen algunas otras propuestas en que este funcionamiento se actualiza en los pasos más moleculares posibles. Entonces, en el Antiédipo hay toda esta cuestión de una lucha contra el capital. Entonces, sí hay una descodificación generalizada, incluso la lucha de clases fue descodificada. Lo que podemos hacer nesta lucha contra el capital. Deleuze y Guattari, en el momento de Antiédipo, van a tener una propuesta un poco rara, que es esta. Entonces, tenemos que acelerar y esquizofrenizar los flujos sociales. Pero ¿cómo así? Si la axiomática del capital ya tiene esta aceleración, ¿por qué ellos proponen acelerar más aún? Porque su propuesta es que acelerar más aún estos flujos acelerados podría, de cierta manera, producir grietas, producir modos de... podría romper toda esta lógica. Entonces, lo que hace falta a los flujos capitalistas sería esta esquizofrenización caótica que podría romper con este sistema. Entonces, esta propuesta es dicha de un modo rápido. En mi lectura, creo que podría ser más desarrollada y esa propuesta influenció lo que llamamos hoy de aceleracionismo, los aceleracionistas que van a pensar esto como un proyecto social. Entonces, vamos a acelerar todo para desterritorializar. Y lo que es interesante del aceleracionismo es que tenemos los aceleracionistas de derecha y los de izquierda. Entonces, uno de derecha es Nick Land, que él piensa en este proyecto de aceleración para acabar con lo que es arcaico en la sociedad, etc., pero con una perspectiva toda de derecha o de extrema derecha. Tanto que él apoyaba a Donald Trump, a Steve Bannon, y era un reconocido de derecha. Otro de izquierda sería Mark Fisher, que ele empieza não como um pensador da esquerda, mas como um pensador muito aberto, muito criativo, muito genial, e pouco a pouco vai indo à la esquerda, pero com esta questão, como que podemos criar outras propostas frente ao capitalismo a partir da aceleração, em que uma das propostas que Mark Fisher lega, esta ideia também rara, pero muito interessante, de um comunismo ácido, a ideia da alteração da consciência, da produção de outras coisas, incluso toda esta discussão de los psicodélicos que estamos tendo em muitos países. Bueno, pero a ideia da aceleração está relacionada a la tarea destructiva da psicoanálise, raspar lo que é coercitivo, lo que bloqueia o movimento, lo que bloqueia o desejo, e, claro, as tareas positivas de reconectar, de repolitizar a vida, de produzir outras coisas, de criar outras coisas que não seja só esta lógica, seja de la codificação ou de la axiomática del capital. Então, a ideia da aceleração seria uma aceleração corrosiva, como a ideia de pensar sem imágenes. Pensar sem imágenes, que é uma ideia que Deleuze e Guattari
que Deleuze trae de diferencia de repetición, que es su tesis de 68, que él hace toda una crítica de la imagen de pensamiento. La imagen del pensamiento como la decadencia del pensar. Y el pensar sería mucho más un derrumbe, la corrosión, los flujos multiplicitarios que imágenes instituidas. Pero es claro, también es otra discusión de 68 y veremos después que Deleuze irá replantear otras cosas sobre esta relación entre de la imagen del pensamiento, en la relación de la imagen-movimiento con sus estudios sobre el cinema, sobre el cine, que también tiene clases magníficas publicadas por Cactus Editorial. Y por eso que en la filosofía la imagen del pensamiento ocupa otro sitio distinto del antiético. Pero la idea de la lucha contra el capital podría ir un poco por ahí y mismo pensando el dispositivo de la repetición, esa repetición, este engranaje que rueda, que puede traer en algún momento líneas de fuga, producción de la diferencia, y que es interesante pensar cómo que esta repetición, este dispositivo del ritornello puede crear grietas sobre lo que está instituido. Entonces, claro, este es un punto para pensar que hay una lucha anticapitalista, tanto en el marxismo y en Deleuze-Guattari, pero Deleuze-Guattari trae esta idea de la axiomática del capital. Y algo interesante también es que el pensamiento marxista en las ciencias sociales, en muchos casos, trabaja el capitalismo solo en el primer tipo de más-valía, que es la más-valía de trabajo y renta, que es la expoliación de la más-valía del trabajador, que siempre escuchamos. Y Deleuze, en Derrames 1, trabaja 3 tipos de más-valía, pero él dice que estos 3 tipos de flujos de más-valía están en Marx, que es el primero, este flujo de pagamento renta, el segundo, los flujos de financiación. Es interesante pensar los flujos de financiación, que es un poco, son las monedas abstractas, las monedas inmateriales, las monedas inmateriales que trae todo este cálculo, esta lógica de una moneda desterritorializada y una moneda inmaterial que concretamente no existe. Es por ello que si todos los clientes de un banco sacan su plata, al mismo momento el banco quiebra, porque el banco no tiene esa plata, es plata inmaterial. Entonces, los flujos de financiación, es muy interesante pensar que este segundo tipo de flujo capitalista puede producir otros modos de subjetivación, modos más esquisos todavía, y creo que es un poco eso que vivimos con las formaciones borderline y etcétera, las formaciones de frontera. Y un tercer tipo de flujo capitalista, que son los flujos maquínicos. Entonces, primero, flujo de pago y renta, segundo, flujo de financiación, y flujo maquínico sería un poco cómo se atribuye determinados valores a las invenciones, a aquello que no tiene un valor mensurado. Entonces, por ejemplo, cuando Facebook va para el mercado para tener un valor, le llamamos Brasil Bolsa de Valores, no sé cómo que es en Argentina, pero atribuyen $2 billones al Facebook. O entonces, cuando los estadounidenses crean el proyecto Genoma y también hay una atribución de un valor, ese sería el tercer tipo de flujo capitalista, que sería por la lógica maquínica. Es muy interesante, pero Deleuze pone esto en Derrames, trabaja un poco en Antiédipo, pero no trabajan más, pero creo que esto puede resultar discusiones y reflexiones muy interesantes sobre el capital. Bueno, el segundo tipo, creo que me retrasé un poco en el capitalismo, porque este es un tema que me fascina muchísimo, pero voy un poquito más rápido, que es la lucha contra el poder. Entonces, tanto en marxismo como en el esquizoanálisis tenemos la lucha contra el poder, pero muchas veces el marxismo se queda en una dicotomía, que hay una lucha contra la burguesía, contra el Estado, contra el jefe, y el esquizoanálisis va a radicalizar una lucha contra todas las formas de poder instituido. Entonces, no es solo el poder del burgués, el poder del Estado,
pero una lucha contra todos autoritarismos y centralismos. Entonces, lo que quiero decir es que Deleuze y Guattari tienen este referente del marxismo, pero pluralizan, multiplicitan esta lógica de una lucha contra todo el poder en su molecularidad. Entonces, no es solo el poder del Estado, no es solo el poder del burgués, pero el poder dentro de los partidos de izquierda, el poder, la lucha del poder del padre. Entonces, es como si hubiese una lucha de clases dentro de la familia, en que el padre es el dominador. Es algo que Franco Basaglia decía, incluso él dice en Brasil, cuando él vino la primera vez en 78, en el Congreso de Librapsi, que Gregório Barenboim ha coordinado. Franco Basaglia decía lo siguiente: la familia es como un manicomio, la familia es como un hospicio. El padre es el psiquiatra y la mujer y los hijos son los pacientes. Entonces, es pensar la lucha de clases, la lucha contra el poder en todos los ámbitos. Y es por ello que Foucault, en el prefacio de la edición americana del Antiédipo, dirá que el Antiédipo es como si fuese un manual para no enamorarse del poder, un manual para seguir una vida antifascista. Entonces, no es solo la denuncia y la desterritorialización de las formaciones del poder en ámbito social, pero también la denuncia a los propios microfascismos, a cómo nosotros nos enamoramos de esta idea de un yo, de cómo nosotros nos enamoramos en ser jefes. Somos jefes de nuestro grupúsculo, de nuestro partido, de nuestra célula política, y que muchas veces esto es la propia interrupción del movimiento. Y entonces, en el curso de Foucault, en la tercera parte, en subjetivación de Cactus Editorial, hay una parte muy bonita, muy linda, en que Deleuze va a replantear la idea de los salvajes bárbaros civilizados, y él va a decir sobre los diagramas de fuerzas. Y es muy linda que él plantea que hay un diagrama de antigua sociedad griega. Esta antiga sociedad griega, que sería lo siguiente: para que personas libres pudiesen gobernarse, un poco esta idea de la creación mítica de Atenas, es necesario un autogobierno propio. Entonces, para que personas libres puedan gobernarse, hay que gobernarse a sí mismo. Pero para gobernar a sí mismo, hay una flexión de la fuerza, hay un pliegue de la fuerza. Entonces, cuando hay este pliegue de la fuerza, en que el poder se pliega, es cuando hay la producción de subjetivación. Entonces, hay esta producción de la subjetivación en que se crea no solo un otro modo político, no solo la democracia, la filosofía, pero también donde se crea la subjetivación. Entonces, es muy bonito esto, porque siempre en la obra de Deleuze y Guattari hay esta lucha contra todo tipo de microfascismos, no solo los microfascismos externos, como también nuestros propios microfascismos. Una lucha contra el aparato de captura, el aparato de Estado, y por eso que en el abecedario de Deleuze irá a plantear que hay una distinción tremenda entre el Estado y la izquierda. Es por eso que nunca habrá un Estado de izquierdas. Y por ello que Deleuze y Guattari van a traer la figura de la máquina de guerra como algo que va a desterritorializar el aparato de captura. Pero yo personalmente prefiero decir en máquina de guerrilla que estamos creando molecularmente, que máquina de guerra muchas veces nos parece más algo de Estado-naciones, etc., pero yo veo nosotros como pequeños bandos, pequeños grupos que creamos esas máquinas de guerrilla. Y Guattari, en toda su obra, en Revolución Molecular, en Micropolítica, Cartografías del Deseo, va a criticar a la izquierda, este virus burocrático, porque la izquierda quiere burocratizarse, esta reproducción de una subjetividad dominante del macho, que es muy falocrática. Y para tanto, nuestro querido Gregório Barenboim va a crear el esquizodrama, muchos dispositivos clínico-políticos que intenta raspar este show, raspar este amor
al poder que tenemos. Una possibilidad de lucha contra el poder es en Crítica y Clínica, en que Deleuze trae la figura de Bartleby. Bartleby es un tipo que trabaja en la oficina, es un personaje de Herman Melville, que tiene esta frase muy famosa que es I would prefer not to. Entonces, su jefe habla una cosa, él responde, prefería no hacerlo. Y entonces Deleuze piensa como un modo de acción política contra el poder, porque este I would prefer not to, de cierto modo, crea grietas en la relación, grietas en la comunicación, implanta ruidos de incomunicabilidad de los sentidos. Entonces, sería un modo de hacer una desestabilización de los sistemas. Hay un deleuziano famoso en Francia, Philippe Menguet, incluso piensa que este es el proyecto político del esquizoanálisis. Hacerse de idiota. Pero a mí no me gusta su propuesta porque es una propuesta muy individualista y también porque Philippe Menguet es alguien muy de derecha. Él iría en un camino totalmente distinto del nuestro, que es politizar, criticar, traer más a la izquierda, pero él lleva Deleuze a la derecha. Incluso él afirma con todas sus palabras que Guattari que era de izquierda y Deleuze era de derecha. Pero para mí es una lectura muy sesgada y equivocada. Bueno, acelerando un poco, el tercer eje es pensar la lucha de clases multiplicada. Entonces, teniendo a ver con lo que ya decía sobre la lucha generalizada contra el poder, nosotros tendremos una otra mirada sobre la lucha de clases. Porque, es claro, pero una primera pregunta, ¿será que podemos mantener esta idea de lucha de clases en esquizoanálisis? Porque ustedes recuerdan que en el antiédipo de Guattari van a decir que hay una descodificación de las clases. Entonces, distinto de los marxistas que plantean que la contradicción de las clases es el motor de la revolución, Deleuze y Guattari van a decir así, no hay más dos clases distintas y separadas. Hoy habría solo una clase universal. Y esa clase universal sería la burguesía. Esta burguesía en que mismo que la gente sea muy pobre, miserable, intenta de cierto modo, ocupar este sitio subjetivo de una burguesía. Y es claro que con eso podemos pensar un poco porque los pobres, los trabajadores, los obreros van a votar en Bolsonaro en Brasil, en Trump en Estados Unidos y principalmente en Javier Milei en Argentina. Entonces, de cierto modo, no habrá más esta dicotomía de clases sociales. Y por eso los marxistas van a criticar muchísimo. Ustedes son despolitizados, como no hay pobreza, pero es claro que hay pobreza, es claro que hay dominación, pero nosotros vemos que el centro de lucha social no es más el obrero contra la burguesía. Entonces, por un lado, los marxistas van a despreciarnos como posmodernos, como despolitizados, muchos van a ponernos al lado de Francis Fukuyama, que no tiene nada que ver con esquizoanálisis, pero ellos no leyeron derecho, es claro. Y para mí es una pena porque es una incomunicabilidad que viene con mucha vanidad, que hay muchos puntos de encontros. Por ejemplo, si Deleuze no se suicidase, su próximo libro sería sobre la grandeza de Marx. Y sería un libro muy interesante porque, de cierto modo, politizaría el esquizoanálisis y, del otro lado, esquizofrenizaría los marxistas. Porque los marxistas también son muy conservadores en el sentido que ellos reproducen un dogma como si fuese una religión, y por eso que ellos no aceptan nada distinto, por eso todo que es una variación del discurso de Marx, ellos encaran como revisionismos o derechismos. Entonces, de cierto modo, los marxistas reproducen un racismo de Estado, como Foucault plantea, pero por un lado un racismo teórico. Y por eso es claro que pensamos, ¿será que
el psicoanálisis puede ser un post-marxismo. Entonces, en la obra, tanto principalmente Guattari, pero Deleuze también, ellos van a decir de una lucha de clases multiplicada, multiplicitada y ampliada, no solo del obrero contra los jefes, pero entre los diversos grupos sociales, las diversas minorías y hasta las instancias no humanas, si pensamos como la naturaleza está siendo vilipendiada por los hombres, pelo antropocentrismo. Entonces, en el caso, habrá toda una lucha de las mujeres contra los hombres, de los negros indígenas contra los blancos. Entonces, pensar cómo podemos multiplicar y agenciar estos distintos grupos, estas distintas luchas en una coordinación, en una frente de luchas que, en vez de quedarnos solo en la dicotomía entre obreros y burguesía, vamos a transitar y pensar entre estos distintos movimentos sociales, el movimiento LGBT contra el machismo, el movimiento negro contra los blancos, el movimiento feminista contra los hombres, el sexismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y claro que, y no solo pensar en el agenciamiento de los movimientos, pero también hay una aprehensión de otras cosas, pensar los procesos de subjetivación, las inversiones deseantes, o sea, no es solo pensar en la conciencia y la alienación, pero como que el deseo está agenciado y canalizado, por ejemplo, en el nihilismo, en el resentimiento. Y por eso que cuando tuvimos la elección de Bolsonaro en Brasil o de Milei en Argentina, vimos que no era posible concientizar los que votaron en Milei. ¿Por qué? Porque lo que Deleuze y Guattari irían responder. Ellos irían contestar que el Estado es deseo. Bolsonaro es deseo. Milei es deseo. Entonces hay una canalización en el extremismo, en la abolición del otro, en la abolición de la diferencia. Entonces sería algo mucho más de inversiones deseantes que la mera conciencia y alienación. Entonces es interesante porque iremos trabajar mucho las afecciones, los agenciamientos deseantes y no solo la conciencia y la alienación que lo explicarían. Entonces ellos defienden este agenciamiento de las luchas transversales que podremos pensar tanto en la transversalidad o mismo en una transeccionalidad y por ello que creo que el psicoanálisis sería así clasista, pero en el sentido de defender esta lucha de clases plural, rizomática y multiplicitaria. Bueno, y el cuarto eje de nuestra discusión es que hay también una transición en el cambio de esta idea de la revolución a los devenires revolucionarios. Entonces, el pensamiento marxista está muy marcado por la toma del poder del Estado. Entonces, tomando el poder del Estado, podemos revolucionar, acabar con el Estado, cambiar el mundo. Pero, desafortunadamente, vimos que cuando la izquierda ganó muchas veces el poder ejecutivo, la presidencia, no cambió el mundo, el país, como nosotros esperábamos. Por ejemplo, con Lula en Brasil, o mismo con el kirchnerismo en Argentina. Es claro que también es una cuestión si el kirchnerismo que quería cambiar algo de Argentina o no, pero es un punto que ustedes van a saber contestar mejor que yo. Entonces, no se defiende la toma del poder del Estado, pero piensa la revolución en todos los momentos, en todos los ámbitos de la vida, lo que ellos llaman de revolución molecular, que es una propuesta de Guattari. Incluso fue esta perspectiva, este perfil politizado, insurgente de Guattari, que fue que Jean-Henri le invitó para trabajar en Laborde, en la clínica Laborde, porque él tenía ya el conocimiento clínico, en el caso de Jean-Henri, y él quería un agitador, un político, un coordenador de movimientos, y invitó a Guattari por la primera vez, y fue excelente porque fue el germen del psicoanálisis. Porque para Guattari, la revolución molecular sería esta unidad de subversión deseante. Una unidad de subversión deseante en que no se queda solo en una conciencia, pero
en estos polos que podríamos pensar, polos de una máquina psíquica, los polos esquizo y paranoico, que ellos teorizan bastante en Antieri, pero no tendré tiempo acá de explicar. Entonces, nosotros no debemos preocuparnos con el futuro de la revolución, su teleología, sino con los devenires revolucionarios, en fomentar procesos de transformación, movimentos, pasajes, incluso el propio afecto como pasaje, que es interesante esta idea, en que no debemos también esperar el nuevo proletariado, que muchas veces esperamos nuestros mesías que van a cambiar el mundo. Pero lo que debemos hacer es trabajar la potencia de las minorías, la potencia de estos colectivos que tenemos acceso, los devenires minoritarios, que muchas veces el pensamiento macropolítico quiere cambiar el país todo. Yo quiero sacar a Bolsonaro del poder, yo quiero sacar a Milei del poder. Es lógico, nosotros queremos, pero nuestro potencial de acción llegará allá o no. Y si no llega, lo que hacemos, nos resentimos, lloramos, desistimos. Es claro que no, nosotros tenemos que crear nuestras alianzas transversales. Nosotros tenemos que apostar en el cambio de nuestros pequeños grupos. Y mismo que sea un cambio de solo 10 personas no es poco, 10 personas son muchas personas. Es mejor cambiar 10 personas do que solo llorar, resentirse sobre los males de la macropolítica. Y también es eso, la macropolítica. El soberano quiere eso, quiere entristecernos, quiere deprimirnos para que nosotros seamos más fácilmente dominados. Entonces, algo que Spinoza siempre decía, muchas veces la macropolítica hace esto con nosotros, disminuye nuestro potencial de acción. Y por ello que la revolución molecular es muy interesante, porque es esta invitación a los agenciamientos entre grupos, entre personas, esses agenciamientos transversales. Bueno, acá son una figura rápida y que propongo esta idea de una política nómada, esta política nómada que va a actualizar este potencial insurgente de desterritorialización, de agenciamientos transversales. Esto está en mi libro de Esquizoanálisis, Política y Psicología, que salió en La Doctrina de Ignorancia. Y para finalizar mi charla, creo que Gregorio Barendt, nacido en Santiago de Estero, pero después hizo su migración para Brasil debido a la gran violencia de Estado de Argentina. Él, para mí, él actualiza esta potencia, este pensamiento crítico que viene del marxismo, pero que se torna otra cosa, que se convierte en otra cosa. Entonces, Gregorio Barendt, con su potencial pragmático, con su lectura crítica política, no solo va a intervenir en el campo clínico individual, pero también va a intervenir en grupos, instituciones, movimientos sociales, con múltiples dispositivos, una forma muy interesante. Y ha creado muchísimas cosas, no tengo tiempo de hablar, pero él siempre piensa la clínica con K para diferenciarse da clínica com C, da clínica tradicional, porque a clínica tradicional, etimológicamente, se refere a inclinar-se sobre o lecho, sobre a cama do enfermo, do doente. Então, é a ideia de alguém que vai curar e vai a inclinar-se na cama deste enfermo, e que tem toda uma lógica tutelar que Gregorio Barendt critica. E para ele, então, toda a intervenção do que ele chama depois de esquizodrama actualizará esta ideia de uma clínica com K, que essa clínica com K vem de los gregos atomistas, dos filósofos atomistas que vão a pensar o movimento das partículas, clinos, e o clinamen, que seria o desvio, a variação da ruta dessas partículas atômicas devido ao encontro entre elas. Então, a clínica de Gregorio Barendt será a clínica do encontro e da produção de desvios,
la clínica de encuentro y producción de la diferencia, y de la diferencia de los desvíos que no sabemos para dónde irán, pero iremos potencializar estos desvíos. Entonces, su pragmática transformadora es provocar la desterritorialización de los flujos codificados y fomentar estos desvíos, esta producción incesante de diferencia y de agenciamientos que puedan potenciar nuestros cuerpos. Por isso que as clínicas sempre serão de passagem, serão encrucijadas que vivimos. E claro que ele tem muitas influências, não só em las correntes psicoterápicas, pero também em la política. Não sei se vocês sabem, porque quando Gregório Barenglid era niño, ele tuvo uma vida de politização, ele foi trabalhar, ele trabalhava no coletivo que los hermanos Santucho tenían este colectivo antes de crear el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el ERP. Entonces, Gregório Barenglid en Santiago del Estero aprendió a hablar en quechua para hacer trabajo comunitario, trabajo político con los indígenas de su departamento. Entonces, muy interesante. Gregório también en época de dictadura, de violencia de Estado en Argentina, él hizo un manual, un protocolo de atendimiento a guerrilleros que estaban huyendo del Estado. Entonces, él escribió como que hacer y casi fue preso un par de veces debido al atendimiento a los guerrilleros, a los montoneros principalmente. Y claro, Gregório siempre tuvo una actuación muy política en la Asociación de Psicoanálisis, incluso acá en Brasil, que tendría muchas historias para contar. Pero acá no voy a decir que sería un poco el cambio de las cuestiones de método, pero traigo algunas fotos de dispositivos del esquizodrama que Gregório trabaja con performance, con alteración de la conciencia, no solo de modo verbal. Aquí son las inmersiones del Instituto Gregório Barenglid que hacemos en Brasil. Aquí una foto de una estudiante de doctorado mía, una amiga mía, Clara Soares, que hace esquizodrama con su grupo de teatro como una forma de trabajar lo que bloquea el cuerpo del actor. Acá una de las técnicas corporales que Gregório me ha enseñado, que es un tipo de digitopuntura, como él decía. Es interesante, pero no tendré tiempo de decir. Y acá el libro que salió en Buenos Aires, creo que está agotado, que es la traducción al castellano de este libro, Psicología Política y Psicoanálisis, que salió bien en Brasil. Ayer llegó la 4ª edición, y era una idea de leer los procesos políticos de un modo más crítico desde la mirada del psicoanálisis. Entonces voy a terminar por acá y creo que ustedes pueden hacer críticas, preguntas, lo que les conviene. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Doménico, apasionante, realmente apasionante tu presentación. Si seguías hablando una hora más, creo que te íbamos a seguir escuchando con la misma atención que al principio. Y mirá hasta qué punto que no terminaste de decir muchas gracias, que ya tenés un comentario o una pregunta. Récord, de Sigifredo. Adelante, Sigi, te escuchamos con atención. Me ha encantado la exposición. Felicidades. Un par de comentarios y una pregunta. Creo que hay un gran potencial de trabajo ético-político en la articulación de el esquizoanálisis y la clínica. Sin embargo, no sé exactamente cómo se le podría dar cauce en términos operativos o prácticos, porque durante 27 años he sido profesora en una escuela de psicología acá en la Universidad Autónoma de Zacatecas. No soy psicólogo, impartía materias de epistemología y ética. Sin embargo, pues generé un diálogo, intenté abrir un diálogo con la psicología, el psicoanálisis,
Y lo que más me sorprende es que, como dicen Deleuze y Guattari, muchos psicólogos clínicos, incluso desde de perspectiva de izquierda, perspectiva marxista o freudomarxista, terminan finalmente trabajando con discursos, dispositivos y prácticas que confirman la ideología hegemónica, el pensamiento hegemónico. Entonces creo que es muy difícil, incluso durante muchos años he sido paciente fundamentalmente de psicoanálisis, y las prácticas clínicas generalmente tienden mucho hacia una reterritorialización, para decirlo con la jerga deleuziana y guattariana, hacia una reterritorialización hacia el orden establecido. Entonces, ¿cómo podríamos generar prácticas ético-políticas desde el quehacer clínico en el contexto latinoamericano, que está atravesado por un sinnúmero de problemáticas de diverso orden? Esa sería una cuestión. La otra, que me parece también muy interesante, es sobre el Estado. A mí siempre me ha parecido muy compleja la reflexión de Deleuze y Guattari sobre el Estado, ¿sí? Creo que hay una crítica, una impugnación al Estado, pero también en algunos momentos Deleuze se cuida también de la radicalización de un anarquismo que tiende hacia la dinamitación de todo orden. Entonces, ¿cómo podríamos pensar otras formas de gobierno donde se pueda hacer frente a un Estado como el actual, que se redefine como Estado consorte del capital transnacional, como un Estado fascista? ¿Es posible generar alternativas para pensar otras formas de construcción política? ¿Desde dónde hacia dónde? Y coincido con tu planteamiento de que Deleuze jamás dejó de ser marxista. Él lo dice, o sea, él dice que para él la izquierda y el marxismo siguen siendo horizontes para pensar del pensamiento crítico. Bien, habría más, pero con eso creo que es suficiente para abrir el diálogo. Muchas gracias por invitar a la conversación. Muchas gracias, Sigifredo. Lo que dices, yo estoy de total acuerdo, pero entonces voy a empezar hablando sobre la clínica y después sobre la política. Claro, las facultades de psicología muchas veces, más que universidades, parecen a iglesias, tienen una loja feudal. Todos tenemos que pensar como los psicoanalistas, como los conductistas. Entonces no hay un libre pensamiento, y lo peor es que hay una gran colonización. Nosotros vivimos una colonización académica, una colonización europea, que muchas veces nosotros latinoamericanos pensamos que somos más europeos que brasileños, argentinos, mexicanos, y que es un gran equívoco. Entonces, cuando viví en España y tenía algunos amigos europeos, un día hice un esquizodrama en Madrid, en la editorial Traficantes de Sueños, y había gente muy interesante de movimentos sociales, gente LGBT, usuarios de la salud, y muchos tuvieron un gran pudor en tocar al otro en las prácticas corporales. Y entonces empecé a comprender. Ahora comprendo por qué hubo un tipo como Lacan en Francia. Porque estos europeos, ellos solo tienen una gran cabeza, ellos no tienen cuerpo. Entonces es por eso que ellos van a desintensificar las pulsiones y pensar en consciente en la estructura del lenguaje. Entonces los europeos son así. Pero nosotros, mexicanos, brasileños, argentinos, nosotros somos muy distintos. Nosotros tenemos cuerpo, nosotros bailamos, nosotros nos tocamos, nosotros tenemos una usina intensiva corporal, que es un importante medio de socialización, de experiencia personal y también de intervención clínica.
¿Y cuál que es el problema? El problema es que cuando vamos a la facultad, nos convertimos en psicólogo, es como si nosotros nos convirtiésemos en los nuevos curas. Nosotros somos curas, no podemos más tocar. Nosotros en el curso de ecología no hablamos de sexo, o si hablamos de sexo, falamos de sexo de un modo totalmente aséptico como el psicoanálisis. Y nosotros queremos ser una copia de los europeos. Entonces es como si nosotros andásemos 10 pasos para atrás, 10 pasos para atrás. Lo que quiero decir es que la universidad latinoamericana es muy colonizada, y es tan colonizada que nosotros cortamos, mutilamos lo que somos, lo que sabemos, para intentar ser una imagen de un francés blanco, aséptico y sin gracia ninguna. Entonces, el primer movimiento, descolonización de la conciencia, descolonización de los ideales, y partiendo de dónde estamos, partiendo de Zacatecas, de São Paulo, de los referentes de las personas, porque muchas veces lo que pasa es que la gente va al psicoanálisis y parece un nuevo confesionario, parece un nuevo cura allá. La persona deja de hacer muchas cosas porque está siendo codificada por el dispositivo del diván psicoanalítico. Entonces, en este caso, y Gregorio para mí es muy importante porque es una invitación a nuestra potencia, de dónde salimos, de nuestras diferencias, de nuestros desvíos, porque el problema de la colonización europea es que nosotros, inconscientemente o conscientemente, queremos ocupar el sitio del maestro europeo. Nosotros queremos, de un modo, ser mainstream. Nosotros queremos ser mainstream, que más gente posible nos escuche, nos lea, pero es al revés. Si nosotros nos volvemos mainstream, es que algo está equivocado. Si los bolsonaristas pasan a leerme, es que estoy escribiendo tonterías o cosas que despotencian a las personas. Nosotros tenemos que asumir que hablamos para las minorías. Nosotros hablamos para los desviantes. Nosotros hablamos para los que están inquietos, quieren diferir, vivir otras cosas. Es por eso que pienso que tenemos que descolonizarnos, aceptarnos nuestro sitio de márgenes. Nosotros estamos a margen, ¿no? Y tenemos orgullo de las márgenes, de crearnos estos otros dispositivos con coraje, con experimentación, con humildad, aceptando los errores, y que mucha cosa bonita va a venir. Estoy seguro. Y segundo, la cuestión del Estado, Deleuze y Guattari, ellos tienen un planteamiento más anarquista, por más que nunca se asumieron como anarquistas. Esta es una crítica de Gregorio Barenblith. Y hay toda esta tradición de la izquierda de crítica al Estado, que siempre compartí. Pero es claro que ustedes en México tuvieron a AMLO, ahora tienen a esta nueva presidenta, que no me acuerdo de su nombre, pero en Brasil y Argentina nosotros tuvimos Bolsonaro y Milei, y Bolsonaro y Milei cambiaron nuestras representaciones. Porque lo que Bolsonaro hizo, Bolsonaro era todo un actor, hacía este papel del idiota, pero él efectuó el ultraderechismo en el poder del Estado, que era la destrucción del público, la destrucción del Estado, de la salud, y etc. Y nosotros de izquierda llegamos a un momento que vimos que lo que era progresista era defender el Estado, defender lo que es el Estado, el sistema de educación, el sistema de salud, de jubilación, porque esto garantizaba el mínimo, porque la propuesta que viene son estos flujos capitales desterritorializados, que sería muchísimo peor. Entonces, esto fue un giro de llave en nuestras cabezas que en poco tiempo vimos, carajo, ahora estamos defendiendo el Estado, nosotros queremos destruirlo. ¿Y qué pasa? Y para nosotros creo que es pensar qué estructuras sociales existentes potencian las minorías, cómo crear esas alianzas transversales, y que con esta corriente de descodificación de la ultraderecha, que no llegue a México, pero llegó en Argentina, está terrible con los argentinos, está peor que era con Bolsonaro, pero Bolsonaro
parece que ele tem chances de volver em 2026 em Brasil, mesmo que hoje esteja inelegível. Então, o Estado, tal como está constituído, é menos pior que o capitalismo radical. Pero es lo que estaba diciendo al final, nosotros no debemos deprimirnos con este cuadro, pero al contrario, tener rabia, tener ira y agenciarnos. Y Emiliano expone en su libro, él trae cosas interesantes, que la izquierda tiene que reinventarse, como si tuviese que pasar por una revolución anímica. La izquierda tiene que traer una nueva propuesta, no solo una crítica resignada, pero también los espacios de disfrute. Como la izquierda puede tener espacios de disfrute, de experiencia, de fruición, y no solo de mártires que están sufriendo en reuniones. Entonces la izquierda tiene que ser más atractiva, tiene que producir vida. Y tenemos que producir vida y agenciándonos a los otros, porque la pandemia de COVID nos mostró, nos enseñó que nosotros podemos vivir solos, desafortunadamente. Entonces, creo que nuestra propuesta, partiendo de Esquizoanálisis, sería eso: crear más agenciamientos, más conexiones de modos transversales, con esta brújula, de lo que nos potencia para seguir yendo ahí. Entonces, usted diría eso, no sé si hay otros comentarios de otras personas. Muchas gracias. Es impresionante, muy claro, Domenico, y creo que esa experiencia que vos comentás, que tuvo lugar en Brasil a partir de Bolsonaro, ¿no? Esa cuestión de, bueno, al final nosotros, por fines revolucionarios, resulta que tenemos que terminar defendiendo el Estado porque garantiza ese mínimo básico que nunca creímos que iba a estar en discusión. Bueno, eso yo creo que en Argentina pasó un poco antes. Creo que pasó en lo mejor de la década kirchnerista, ¿no? Creo que pasó eso. Creo que se vio en algún momento que eso era preferible a la destrucción total y sin sentido de la estructura estatal. Pero ahí viene, me parece, algo que tiene que ver con lo que te comentaba Sigifredo. Yo también te lo querría preguntar y luego volvemos a abrir el espacio para las preguntas, ¿no? Pero, ¿qué hacemos en el plano molar, ¿no? ¿Lo negamos por completo o desde la práctica esquizoanalítica, desde esta micromilitancia, desde esta alianza entre minorías, tratamos de generar algo a nivel molar? Porque evidentemente alguien tiene que gobernar, alguien tiene que disponer la creación de escuelas, de hospitales, la atención básica, elemental a los ciudadanos y a las ciudadanas. Alguien va a tener que hacer eso. Entonces, ¿cómo articulamos toda esta dimensión molecular con los efectos que queremos generar, aunque sea un poquito a nivel molar? ¿Cómo lo ves vos? Yo veo de un modo así que es como si hubiese un cambio de la bandera de lucha. Si antes la bandera de lucha era tomar el poder del Estado, la bandera de lucha ahora es lo que los estudiantes del bachillerato siempre gritaban, que era ocupar y resistir. Y ocupar y resistir para mí es una bandera de lucha muy significativa, porque es ocupar las escuelas que están siendo privatizadas, porque debemos resistir a este proceso de descodificación neoliberal. Y ocupar y resistir es muy bonito porque es ocupar, es producir un nuevo ethos, una nueva ética y producir una nueva vida y una nueva vida compartida. Entonces, las ocupaciones estudiantiles que tuvimos en Brasil y en muchos países, en Chile, nos enseñaron que es posible crear nuevas prácticas, pero en sentido de ocupar estos espacios que están siendo desarreglados por el capitalismo. Un problema que en el ámbito macropolítico es que nosotros
que a nosotros nos gusta el esquizoanálisis, somos un poco anarquistas, nosotros nos enfadamos mucho con los marxistas tradicionales, con los izquierdomachos y salimos. Entonces tenemos que tener un poquito más de paciencia, porque lo que pasa, al menos en Brasil, sería así, el triunfo del nihilismo en la izquierda, el triunfo del resentimiento, porque tuvimos las elecciones para las alcaldías en este año y la izquierda perdió en muchos sitios. La izquierda y la centroizquierda, el Partido de los Trabajadores sería centroizquierda. Y lo que ellos hicieron, ellos en vez de abrirse más para dialogar más con la gente, ellos crearon grupúsculos, crearon sectas. Hubo una sectarización muy grande de la izquierda, que es el camino al revés que hay que adoptarse. Entonces, por ejemplo, la extrema izquierda en Brasil, que habla mucho de trabajadores, de obreros, de revolución, no hay trabajadores que trabajan en el partido. Entonces, creo que el primer movimiento sería este movimiento de hacer este giro del resentimiento. Ahí Mark Fisher, citando también Mark Fisher, él va a hablar de un niliberalismo que vivimos, no son el nihilismo, este niliberalismo. Y es por ello que el libro más famoso de Mark Fisher tiene este subtítulo: es más fácil creer en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer este giro de las fuerzas que vamos a salir de las fuerzas reactivas para las fuerzas activas? ¿Cómo saldremos, entonces, indo en el camino de Nietzsche, cómo salimos del resentimiento y de la mala conciencia? ¿Y cómo podremos actuar no solo las fuerzas autoabolicionistas, porque la mala conciencia del nihilismo nos lleva a voluntad de nada, y a autoabolición de la propia vida? ¿Cómo que podemos hacer esto en la izquierda? Pero para tanto, hay que tener diálogo, hay que tener esto que Emiliano Exposto habla de esta revolución anímica, hacer de la izquierda atractiva, un espacio de disfrute, un espacio de desarrollo de experiencias y no solo espacio de reuniones aburridas y burocráticas. Pero para tanto creo que hay que cambiar muchísimo. Pero algo que pasó en las elecciones para las alcaldías en Brasil, en mi ciudad, Goiânia, en Goiás, cerca de Brasilia, cuando yo fui en la campaña de la candidata del Partido de los Trabajadores, me quedé muy depresivo en la reunión porque solo había cabezas blancas de hombres, entonces solo hombres viejos, y nada contra hombres viejos, pero eso nos enseñaba que el PT estaba muy distante de los jóvenes y no había tampoco movimiento estudiantil junto con la candidata del PT. Y era una buena candidata, ¿no? Con carisma, todo, pero ella perdió de lejos. Entonces, la izquierda tiene que abrir mano de sus creencias instituidas para que pueda aceptar nueva gente, nuevas prácticas. Y entonces el camino falocrático del hombre de cabeza blanca yo no creo. Yo creo sí en el camino de las propuestas feministas, y aquí en Brasil tenemos candidatas muy fuertes que son feministas negras. Entonces este feminismo negro es importante y creo que ellas van a traer las mejores propuestas de un autocuidado, de colectividad, porque esta reproducción del hombre macho en la izquierda no está nos trayendo respuesta ni electoral ni de participación, porque esta idea del hombre fuerte, quien está monopolizando esto es la propia extrema derecha, y esto hace mucho tiempo. Pero es esto, que si tomamos el discurso de muchos teóricos políticos, ellos van a decir así: la derecha ha monopolizado los colores de la bandera del país, esta idea de nación. Sí, pero la derecha ha monopolizado muchas otras cosas. La derecha ha monopolizado también la belleza, la idea de belleza. Claro, la belleza padrón. Pero a la gente se seduce por eso. Y cito de nuevo a Mark Fisher. Mark Fisher en sus cursos, en su último curso, él empieza su curso hablando de la
del fin del bloque soviético, y que era algo así, había el ruso, que era una película blanca y negra, pero llegaba unos pantalones jeans de la marca Levi's, creo que, y cuando llegaban los pantalones, la película se volvía en colores. Entonces, así como este producto, este commodity, va a traer tiene un poder de seducción, un poder de atracción a las personas, y que há una producción sí, de experiencia, incluso de, tal vez, de potenciación. Entonces, como que la izquierda puede salir de ideas abstractas para producir estos nuevos modos de socialización, nuevos modos de vida? Y creo que esto es más importante, porque solo por el discurso nunca, y por la conciencia nunca tendremos este cambio que queremos. Incluso ustedes en Argentina, porque lo que fue las elecciones, porque imponer aquel candidato del kirchnerismo, que era el ministro de la Economía, era algo así imposible de vencer. Y lo que tenía en Argentina, no me acuerdo, hace un año era 3 candidatos de la derecha, desafortunadamente. Bueno, Diego, Bueno, sí, está Diego y luego un comentario de Sigifredo y luego más preguntas posiblemente, así que bueno, venimos con todo, adelante. Bueno, Doménico, ante todo agradecerte y felicitarte, la verdad que fue una ponencia absolutamente piola, constructiva, iluminadora y muy bien organizada. La verdad que la pude seguir al detalle. Te felicito. Gracias por participar y compartir tus ideas, tus pensamientos. Y bueno, yo me quedo con una pregunta que quiero hacerte, porque acá se habló un poco de todo un modelo que tiene que ver con la transversalidad, ¿no? Con el flujo entre minorías, en generar una producción de subjetividad novedosa, orientada más hacia la producción de vida, ¿no? Con otros horizontes. Se habló un poco también del vínculo con el Estado, del cambio de paradigma o el cambio de mirada hacia el Estado, ¿no? Pero se habló de una faceta del Estado que es como decir, bueno, vamos hacia el Estado para garantizar un mínimo de cuestiones, ¿no? Sociales, económicas, en fin, públicas. Pero hay un aspecto del Estado que a mí me parece problemático y me gustaría consultarte a ver cómo te imaginas que podemos posicionarnos frente a él, que es el siguiente. Las derechas han colonizado los Estados. Por eso en Brasil pudieron destituir a una presidenta con un impeachment y pudieron poner preso al candidato con más proyección y que le iba a ganar a Bolsonaro. Acá pasó algo parecido, también los decretos y las leyes salen con un apoyo increíble, extraño, se puede condenar a una candidata importante, en fin, estamos viendo que el Estado ha sido colonizado, cooptado por las derechas. Entonces, eso me parece un riesgo si no lo atendemos, porque si nosotros nos sacamos a esas personas de esos lugares, también vamos a seguir corriendo los mismos riesgos. Entonces me parece que al Estado de alguna manera hay que encararlo, tenemos que tener algo, no sé si a través de la representatividad o a través de lo popular y las minorías. Quizás esa sea mi duda, digamos, si la representatividad sigue jugando algún papel en nosotros para poder, aunque sea, desplazar a estos monstruos enquistados en órbitas del Estado muy importantes, muy sensibles. Perfecto, Diego, estoy de acuerdo contigo, pero así, ustedes ponen estas preguntas de lo que vamos a hacer en el ámbito macropolítico, y es claro, yo no tengo respuestas, y nosotros tenemos que encarar, sí, tenemos que ocupar el Estado también, pero un problema es que nosotros más de izquierda tenemos poco poder, nosotros no tenemos los bancos, no tenemos las iglesias, no tenemos los terratenientes, pero tenemos que encarar esto, pero tenemos que encarar siendo nosotros mismos. Lo que quiero decir, ya el cientista político Robert Mitchell, en 1914, él tenía una teoría que era sobre la oligarquización de las minorías dirigentes, o el aburguesamiento de las minorías dirigentes, que para él era una ley universal. Todo obrero que va a tomar el poder
se convierte en burguesía. Él tenía esta ley. Y es claro, no es una ley universal que mucha gente no se convierte en burguesía, pero gran parte sí. Entonces, primero es saber de qué lado de la mesa estamos hablando. Pero si nosotros nos resignamos y dejamos de participar de los espacios públicos y solo reproducimos el capital, ahí todo se pierde. Pero ¿cómo podemos ocupar el espacio de poder y abrir el espacio para que otras personas participen? Y esa es un poco la crítica que yo hice para la campaña de la candidata aquí de mi ciudad, porque cuando yo hablaba, sabía cabezas blancas, tiene una abertura a los jóvenes. Entonces, esta es la cuestión. Ocupar, resistir y abrir. Ocupar, resistir, abrir, disfrutar, ampliar. Creo que son algunos movimientos que tenemos que tener. Incluso leí acá, creo que fue el comentario de Sigifredo, hablando un poco sobre este movimiento micro, el zapatismo. Creo que el zapatismo es un buen modelo para pensarnos, para inspirarnos, pero un gran problema que tenemos acá en Latinoamérica es este gran hinchazo, ciudades muy grandes que un autogobierno es muy difícil, entonces siempre pasamos por esta cuestión de las fuerzas armadas, fuerzas policiales, represión, que es algo que cambia mucho, por ejemplo, la experiencia de reforma psiquiátrica o fin de los manicomios en Trieste, de Franco Basaglia, que los pueblos allá en Europa son más pequeños que los nuestros. Los considerados locos podrían ser, de cierta manera, adoptados por la gente que vive en la ciudad, en cuanto en Latinoamérica nosotros tenemos estas ciudades con millones y millones de personas que deja la gestión muchísimo más complejo. Este es un gran problema y por ello que muchas veces para la gente lo que más representa el Estado será la policía y las Fuerzas Armadas. Es muy triste pensar sobre eso. Y esto yo digo, me acuerdo cuando viví en España, en Barcelona, conversando con gestores de políticas públicas, ellos decían eso. Cataluña tiene 6 millones de personas. São Paulo tiene más que el doble, solo São Paulo. Entonces, este desafío de la gestión macropolítica es dificílimo, ¿no? Y ahora en Brasil tenemos las iglesias neopentecostales, que son los nuevos evangélicos. Está más difícil todavía porque es un gran mercado de votos por la fe, por la religión. Pero no debemos resentirnos y ni quedarnos fatalistas, pero siempre pensar en nuevas prácticas, que mismo que nuestras prácticas no den cierto ahora, pero al menos nos trae pistas importantes. Muchas gracias, Doménico. Abrazo. Buenísimo. ¿Tenemos más preguntas para Doménico? ¿Alguien más quiere preguntar, hacer un comentario? Olá, boa noite. Por ahora. Heitor, ¿qué tal? Buenas tardes, adelante. Vou falar em português, professor. Se eles precisarem da tradução, por favor, me ajuda. Minha pergunta, na verdade, queria saber, né, contemporaneamente, tudo que a gente tem visto, como que a esquerda pode ocupar esse espaço virtual, né, que hoje em dia manda tanto, até nas eleições, né? E eu vejo que parece que a esquerda, com muito custo e de uma forma bem vagarosa, agora está conseguindo ocupar mais esse espaço virtual, sabe? Mas eu acho que ainda está muito distante. Ok, perfecto. Entonces, creo que todos comprendieron, pero puedo resumir. Heitor ha preguntado cómo que la izquierda puede ocupar el espacio virtual, las redes sociales, porque en Brasil hay una ocupación muy tímida de las redes sociales y que la derecha, la extrema derecha, tiene mucho más visibilidad. Incluso en Brasil tenemos un canal de tele que
se llama Brasil Paralelo, que es un canal de la derecha, extrema derecha, incluso es financiada por empresarios y esta cosa. Entonces, ¿cómo hacer con que la izquierda pueda tener más eficacia política? Es claro, yo repito, yo no tengo muchas respuestas sobre lo que hacer, las acciones políticas, pero algunas cosas podemos pensar, sí, que la izquierda tiene que saber comunicarse con la gente. La izquierda está con dificultades de comunicarse con la gente porque muchas veces la izquierda tiene propuestas buenas, pero propuestas muy abstractas, y el trabajador en la punta no va a comprender, no va a adherir a lo que la izquierda está diciendo. Y llega alguien como un Milei llega con propuestas que no van a ser cumplidas, pero propuestas como vamos a cerrar el Banco Central y vamos a dolarizar la economía argentina. Pero para la gente es una propuesta concreta. Entonces, una propuesta concreta, y mucha gente dijo en Argentina, peor de lo que ya está no será peor. Vamos a votar en este tipo, por más que todo pueda explotar. Y entonces la izquierda tiene este primer desafío. ¿Cómo se puede comunicar con la gente despolitizada, de un modo que esta gente pueda pensar, sí, esta es una buena propuesta, vamos a votar en ellos? Y segundo problema, ocupar las redes sociales. La derecha tiene los empresarios, las corporaciones internacionales que financian los vídeos, la producción virtual. Y nosotros hablamos solo de los algoritmos, como los algoritmos fuesen neutrales, pero desafortunadamente no son neutrales. Los algoritmos son pagos por las empresas. Entonces yo tengo una historia que yo pruebo esto. Yo tengo mi canal de YouTube, yo hacía vídeos en contra Bolsonaro y que tenía así una pequeña audiencia, tenía así 500 visualizaciones, algo así, que hacía críticas a Bolsonaro. Pero cuando Bolsonaro perdió las elecciones, yo hice un vídeo así un poco chistoso, que criticando a Bolsonaro, pero el título del vídeo era ¿Por qué somos bolsonaristas? Puse una camiseta de fútbol, la única que tenía, que era de Grecia, puse, que era azul, pero puse como si fuese camiseta de Brasil, con el título ¿Por qué somos bolsonaristas? Con el mismo contenido de siempre, pero solo se cambiaba el título. Los otros títulos eran más críticos. Entonces, los antiguos vídeos que tenía 100 clics, 100 visualizaciones en el primer día, este vídeo que puse otro nombre tuvo 9,000 visualizaciones en el primer día. 9,000 visualizaciones. Y yo me quedé flipado. ¿Por qué este vídeo tiene tanta visualización? Yo estoy hablando lo mismo. No hay nada distinto. Y después que comprendí, es porque hay un algoritmo de YouTube que los empresarios pagaron este algoritmo de YouTube para difundir más los vídeos que son en favor a Bolsonaro. Entonces, como yo tenía el título ¿Por qué somos bolsonaristas?, el vídeo fue para mucha gente. Entonces, el primer día 9,000, la primera semana llegó a 15, 16,000 y después de 2 años continúa con los 16,000 visualizaciones. Y, es maravilloso eso, es maravilloso. No, es muy interesante, porque es real y entonces los algoritmos nunca son neutrales, siempre hay alguien pagando y que va a llegar para más gente o no. Y es claro, mi vídeo llegó a muchos bolsonaristas que en los comentarios hablaban palabras feas para mí, todo muy chistoso y desafortunadamente es así que funciona. Pero es claro, yo estoy de acuerdo con Heitor, tenemos que saber comunicar con la gente, tener propuestas que envuelvan a la gente, propuestas concretas. Así, la izquierda propone otros modos de vida, pero ¿qué modos son esos? ¿Cómo que podemos difundirlos más? Pero el problema es que la extrema derecha tiene este gobierno mediático de la propaganda, del marketing, sobre el odio, la rabia, la injusticia social. Entonces ellos traen lo peor de que hay
el humano para odiar a Cristina Kirchner, odiar a Lula. Entonces, hay una guerra, sí, hay una guerra que Lazzarato diría una guerra no política, una política sobre el pensamiento, una política sobre la memoria, una política de los afectos. Y cómo que podemos crear nuevas armas en que logremos tener una eficacia más grande no política. Impresionante y qué experimento, ¿no? Qué increíble. ¿Verdad? Una experiencia muy curiosa y a la vez muy sugerente, muy sugerente. Los algoritmos no son neutrales, no, claro que no. Y yo lo que te iba a decir, Doménico, es que me atrevo a sugerirte, es un atrevimiento, que veas como sintomático todo lo que te preguntamos, ¿no? Porque fíjate que te hemos preguntado por lo molar, por cómo se pueden reagrupar las fuerzas populares, cómo se pueden generar efectos, ¿no? Es como que ahí hay un síntoma. Sí, está bien, confiamos en el esquizoanálisis, tenemos que aprender todavía qué es, cómo se hace, pero tenemos como una esperanza de que se pueda hacer algo con esto. Estamos necesitando, hay como un deseo activo ahí, ¿no? Algo tenemos que hacer con esto para cambiar la vida. Por eso te digo, es como un síntoma político. Sí, perfecto, Juan Manuel. Estoy de acuerdo, sí, contigo. Y claro, nosotros queremos las respuestas, los caminos, queremos un poco esto. Queremos las Biblias de qué vamos a hacer, de cómo vamos a hacer, pero creo que lo importante de tu proyecto, de nuestras conexiones que son analíticas, es problematizar, pensar, afectarnos sobre esto. Y para mí esta discusión fue muy rica, muy interesante y me quedo con muchas ganas de escribir más, pensar más sobre estos posibles caminos que tenemos de reinvención de nuestras vidas. Pero para mí el peor camino es el resentimiento. No debemos quedarnos resentidos ni deprimidos porque es esto que el poder quiere y creo que estas conexiones que hacemos mismo virtuales son muy interesantes y muy potenciadoras. Por eso que agradezco mucho por este espacio, agradezco mucho por la discusión y espero que podamos seguir trabajando juntos en el futuro, etcétera, que a mí me alegró mucho estar acá. Claro que sí, Doménico. Y por mi parte, yo voy a hacer una última pregunta. Después, si algún compañero o compañera quiere preguntar algo más, desde ya, pero yo tengo una última pregunta. Y es la siguiente, porque vos hablaste, muy bien, presentaste esto del camino que va de la revolución al devenir revolucionario. Y en el mundo de Leuciano, digo de Leuciano más que de Leuso-Guattariano, ojo, está esto de contraponer el devenir a la historia, ¿no? Como que la revolución es un tema de la historia, lo que cuenta, por supuesto, como ya sabemos, esto del devenir revolucionario, palabras de Deleuze, no importa si la revolución fracasa, lo que cuenta es el devenir. Pero es una posición muy rígida. La historia por un lado, el devenir por el otro. Y lo llevo a que vos trabajás el tema de la utopía, que es un tema prohibido también para algunos deleucianos, ¿no? Es como que la utopía forma parte del registro de la modernidad, pensamiento moderno, de vuelta a la historia. Entonces nos dicen, acá estamos en un pensamiento de la experimentación. Menge va un poco por ese lado, ¿no? Es un pensamiento experimental, no es un pensamiento utópico. Ahora yo digo, ¿se puede combinar un poquito esto del pensamiento experimental con la utopía? Ciertas nuevas utopías, algo sugieren por ahí Deleuze y Guattari, ¿no? Las utopías de inmanencia, que nunca dicen bien de qué se trata, pero desde el esquizoanálisis, ¿podemos combinar
la experimentación con la utopía es posible. Sí, yo soy en favor de hacer lo más combinaciones de articulaciones posibles, pero siempre con esta idea de que la acción que produce mundos. La primera diapositiva yo puse Carlos Marighella, que fue el subcomandante de un grupo guerrillero, Acción Libertadora Nacional de Brasil. Yo siempre decía, la acción hace la revolución. Entonces nosotros no debemos quedarnos parados, estáticos, adoptar acciones. Y es claro, Deleuze va a hacer esa contraposición entre la historia y el devenir, pero también como una provocación a los hegelianos, a los maoístas que estaban en su departamento, que seguro que por más que hablen de devenires, cartografías, la historia también produce devenires, la historia produce materialidades. Y para nosotros lo que es importante es hacer esta articulación entre pensamiento francés europeo, pensamento argentino, pensamento mexicano, pensamento brasileño, las prácticas, porque es solo con esas prácticas que podemos llegar a otras salidas, producir otras salidas. Pero parece, siempre es una experimentación. Es mejor experimentar do que llorar. Y citando nuevamente a Basaglia, que cita a Gramsci, él dice, en contra del pesimismo de la razón, el optimismo de la acción. Y esto para mí es muy importante. Y en momentos míos, como que me quedaba un poco pesimista todo, quien me enseñaba esto no eran mis colegas profesores son todos fatalistas, está todo perdido, pero eran los obreros, que contrataba a veces para reformar mi piso. Ellos mostraban que a acción siempre tenía un optimismo y tenemos que creer que lo podemos lograr y construir otros mundos, otras subjetivaciones. Entonces, vi esto de obreros y no de profesores. Excelente, Domenico, excelente. Muy claro. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario, un saludo. Creo que estuvo todo más que interesante. Y lo bueno es que generaste no solo preguntas, ¿no? Sino inquietudes. Qué bueno esto de generar inquietudes, porque si eso no existe, justamente no hay acción. Sin inquietud no hay acción. ¿Quién va a actuar sin una inquietud previa? Es fundamental esto. Y bueno, y sin duda vamos a seguir trabajando, generando espacios. Nos espera un 2025 con muchas cosas por delante y ahí vamos a estar. Tal vez nuevas conferencias o textos en colaboración. Tenemos algunos proyectos realmente muy lindos por delante y bueno, y seguro nos van a encontrar hermanados. Perfecto, entonces muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes y seguimos en contacto, seguimos trabajando. Chao, Domenico, un abrazo fraterno. Bueno, mil gracias, Domenico, y bueno, ya nos espera el tramo final de Conexiones Maquínicas 2, así que en 15 días tendremos una nueva conferencia de Emma Engala de España y por ese motivo vamos a cambiar el horario. El siguiente encuentro va a ser a las 10 de la mañana de Argentina. Así que, bueno, un horario inusual, pero que realmente, bueno, vale la pena porque va a ser una muy linda conferencia sobre el problema del deseo. Domenico, detengo ahora la grabación y te saludo off the record. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han asistido, que han escuchado, que han hecho sus preguntas. Gracias, Gracias, Diego. Mil gracias y nos vemos la próxima.